Es aquel que te da la libertad de ser tú mismo, de pensar en voz alta, y no hay nada que no haríamos por ellos. Hoy celebramos el Día de la Amistad, además el Día del Ajedrez. Su historia, su origen, será un mito. El fonógrafo se inventó el día 12 de agosto de 1877 por Thomas Alva Edison. En California, en el 2002, se nombra como el Día Internacional del Disco de Vinilo, también conocido como acetato. Somos esfuerzo, entereza, honestidad, hospitalidad, solidaridad. Somos Nuevo León. Nuevo León en la hora nacional. Buenas noches y bienvenidos a Nuevo León en la hora nacional. Soy Gregorio Bernal y estaré con ustedes esta media hora con los temas que a nosotros como nuevo leoneses nos comprometen. Comunícate con nosotros al 81 20 20 25 13 o al 81 20 20 25 15. A nuestra página de Facebook, Nuevo León en la hora nacional. Visítanos. Tenemos la gran oportunidad aquí en Nuevo León en la hora nacional, amigos, de charlar con el maestro Gabriel Rangel. Bienvenido, maestro, buenas noches, musicólogo. Gracias, mi estimado Gregorio. Un saludo a nuestra audiencia y por supuesto a ti, que tenemos la oportunidad de conversar en esta ocasión. Mi querido Gabriel Rangel, según me tienen informado aquí los muchachos de producción, que en Los Ángeles, California, a alguien se le ocurrió celebrar el Día del Fonógrafo y del disco de acetato. Yo creo que nosotros sí alcanzamos a trabajar con discos de acetato. Qué bueno que se saca este tema a colación, puesto que está habiendo una revalorización del disco de acetato. Hay muchas grabaciones que están siendo reeditadas y está volviendo a hacerse lo que es el prensado y están sacando las nuevas ediciones, ¿no? Pero bueno, ¿cómo inicia todo esto, no? Vámonos hacia el último cuarto del siglo XIX, cuando Emil Berliner, inventor, investigador alemán, vino a Estados Unidos porque el señor Graham Bell, que ya tenía su compañía telefónica, le pidió un micrófono para hacer mejor, más claras las comunicaciones, ¿no?, entre los primitivos teléfonos. Claro. Entonces le compra la patente a Berliner por $15,000, algo así. Pero esto le permitió a Berliner empezar a instalar un taller, este dinero, para desarrollar una idea que él traía de cómo capturar, una cosa es lo que hacía Graham Bell, ¿no? Es decir, la transmisión de la voz, casi, podemos decir, pues no instantáneo, pero casi instantáneo en aquella época. Y otra inquietud de Berliner era cómo capturar la voz humana, voz cantada, que quedara grabada. Entonces, él desarrolló el primer fonógrafo y eran discos de 5 pulgadas originalmente. De diámetro. Entonces, esto evidentemente pues no ¿Ya permitía... en acetato o No, era una cosa muy interesante porque utilizaba la técnica de la galvanoplastía para que finalmente se adhiriera, digamos, o sea, creaba una especie de matriz donde se grababa. Y luego el siguiente tema era cómo hacer copias. Y a través de este proceso lograba, después de la matriz de hacer los surcos en una superficie de zinc, transferirlos a una especie de pasta o cera. Originalmente también se empleaba la cera. Recordemos que también que las primeras voces y los primeros sonidos grabados se los debemos a Edison, ¿no?, con los famosos cilindros de cera. Pero entonces los cilindros después de un tiempo enfrentaban un grave problema, se empezaban a fracturar, ¿no? Se empezaban a romper y bueno, el punto es que también visualizó Berliner que había más estabilidad y fidelidad si aquello era una superficie plana a una cilíndrica en cuanto a la reproducción, ¿no?, la aguja evidentemente y todo esto. Para no hacer muy larga la historia, finalmente desarrolla el artefacto, desarrolla la técnica de los discos pequeñitos. Pero había un pequeño inconveniente. Los primeros fonógrafos eran manuales, Gregorio. Imagínate, tenías que estar la persona duro y darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a fin de reproducir un sonido, imaginemos lo más primitivo posible, donde había una serie de... Es más, a veces era ininteligible la voz cantada o la voz hablada, ¿no?
todo era a través de la bocina, ¿no? Que era una especie, imaginemos, triangular, trompeta, ¿no? ¿no? Una especie de trompeta sí. así ancha, de boca ancha, donde ahí se captaban los sonidos. Entonces, hasta que otro inventor norteamericano, impulsor también de esta industria, que fue Elrich Johnson, alguien le elaboró, dijo, oye, pues como que es mucho trabajo estar dale, ¿no? Con la mano. Entonces inventaron un sistema para que ya esto fuera automático. Entonces, después de enfrascarse en una lucha de patentes, porque evidentemente Berliner se asoció con Johnson y luego después una disputa y luego hubo una persona que copió este método, nacieron los sonófonos y después de ese sonófono finalmente vino el gramófono. Johnson funda la compañía, la Victor Talking Company. RCA Victor. Que después sería la RCA Victor. Entonces, pero fíjate cómo va avanzando el proceso, ¿no? Desde el primitivo fonógrafo manual hasta Gabriel, la automatización. Estamos platicando con Gabriel Rangel, melómano. Fonógrafo y gramófono. Son tres diferentes. Sí. ¿Qué diferencia hace? Pues mira, el principio es el mismo. Era un disco, la reproducción a través de una aguja. ¿A quién se le ocurrió eso, mi hermano? Pues a Emil Berliner, originalmente. Ok. La aguja transmite hacia una bocina. Amplifica a través pero ¿cómo lo imprimo en el disco? Bueno, es que después vinieron los procesos, se dieron cuenta también que este método de fabricar discos, pues para empezar era muy lento, impráctico, ¿no? No podía sacar las grandes copias. Ajá. Cuando fundan esta compañía, hay otro personaje singular que es Fred Geisberg. Fred Geisberg fue, digamos, el primer productor de las grandes grabaciones. Wow. Él fue el que invitó a artistas como, por ejemplo, el tenor Enrico Caruso, el violinista Fritz Kreisler, a hacer las primeras grabaciones que serían comercializadas por la compañía Enrico Victor. Caruso, esto quiere decir que 1800... No, estás hablando que la primera grabación fue en 1902. En 1902. Cuando Geisberg viajó a Milán para escuchar a Caruso y le propuso, oye, me interesa grabar tu voz. Sí, como no, nada más son 100 libras. 100 libras. Él como venía enviado de una compañía británica, telegrafió, porque en aquel entonces, ¿estás de acuerdo? El telégrafo, claro. Telegrafió, les dijo, Caruso acepta, cobra 100 libras. Le dijeron, no. Pero aún así, fíjate la visión de Geisberg. Él dijo, pues va por mi cuenta. Yo tomo la decisión, vamos a grabar. Y grabó. De manera que Caruso fue uno de los primeros grandes artistas de las megaestrellas, digamos, del mundo de la música en aquel entonces, que empezó a crear un legado discográfico. Pero fíjate cómo son clave estos personajes, ¿no? Berliner, Johnson, Geisberg, para cada uno ir aportando los elementos para ir haciendo justamente la industria de la grabación y la industria del espectáculo, ¿no? Y después, evidentemente, cuando fueron mejorando los sistemas eléctricos para la captación del sonido, pues se dejó de recurrir a este método arcaico de grabar y entonces ya se utilizaban los micrófonos. Te estoy hablando entre 1910 y 1920, cuando empezaron las primeras grabaciones eléctricas, ¿sí? Evidentemente esto mejoró muchísimo la calidad de percepción de los sonidos, de las voces, de los instrumentos. Y alguien tuvo la brillante idea, entre ellos creo que fue Johnson, de decir, oye, pues como que hay que hacer los discos de un material un poquito más duradero, que sea más fácil de manipular, etcétera. ¿Qué elemento tenemos? Pues el plástico. Es más económico, el método no era tan complejo porque aquello implicaba un baño de ácido para hacer la galvanoplastía de los discos de zinc, etcétera. Viene esta idea de hacer esas, digamos, primero la matriz, sí, a lo mejor de un material más sólido, de metálico, incluso, el máster, y luego ya después ir sacando copias en base a ese máster. Y esas copias ya empezaban a utilizar el plástico. Y ahora inventar también el fonógrafo para que se toquen esos discos. Definitivamente, pero fue, digamos, un proceso paralelo, ¿no? Claro, es decir, desarrollando los métodos de grabación electrónico y los métodos de reproducción de esas grabaciones. El Día Internacional del Fonógrafo y del Disco de Acetato. Pero nos queda mucho material pendiente. Seguramente tendremos la oportunidad de volver a charlar con ellos, ¿no? Encantado, Gregorio. Acetatos. Yo creo que todos deberíamos de buscar en el desván. Habrá algunos ahí en casa. Todavía tenemos, ¿no? Sin duda alguna.
Gabriel Rangel, muchas gracias. Al contrario, a ustedes por invitar. Tenemos mucho más para ustedes. Es Nuevo León en la Hora Nacional. Buenas noches. Nuevo León en la Hora Nacional. Y bien, amigos, con motivo del Día Internacional de la Amistad, tenemos que platicar con José Luis Cisneros. Él sabe acerca de esto de la filosofía y todo ello. Y bueno, pues bienvenido, José Luis, buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar en Radio siempre. La casa de ustedes, como siempre. Gracias. Pues desde el punto de vista, yo creo que es la pregunta obligada para iniciar una charla contigo. Desde el punto de vista de la filosofía, ¿qué es ser un amigo? Híjole, lo primero es que sea. De otra manera, pues muchas cosas se pueden presentar en la mesa de la discusión. Definitivamente que hay muchas respuestas. ¿Cómo no? Definitivamente que cada respuesta tendrá también su matiz, porque nos podemos ubicar en algún filósofo en particular, pero cada quien tendrá una visión o un énfasis de lo que entiende por cada autor, ¿no? De entrada. Amistad, la amistad. Amistad, ¿cabe la palabra amor? Sí, como no. De hecho, bueno, parte de las respuestas que se han dado, muchas de ellas clásicas, que son los primeros que se encargaron de esto, establecen, vamos a decirlo de esta manera, niveles, familiaridades entre lo que es amor, lo que es amistad y lo que es utilidad. ¡Auch! Entonces, bueno, por ejemplo, la primera clasificación, la más clásica, es la de Aristóteles, señalando que pues, la primera amistad es la que te rinde una utilidad, ¿no? Pero como es la más accidentada porque depende de muchos factores y no se ancla, no enraiza bien, pues entonces hay que pasar a los otros niveles. Sí. Otra cosa es que realmente sea una amistad, ¿no? Y por eso empecé así hace rato. Ya estamos en 2022, hoy en día. ¿Es clásico, es fácil encontrar un amigo o cada vez se reducen más las posibilidades? Yo creo que sigue siendo igual de difícil. Quizá sea mucho más fácil ahora buscar por la amplia comunicación que tenemos. La conectividad que tenemos, ¿no? La famosa conectividad. Sin embargo, esa conectividad resta algún tipo de cosas. Resta, por ejemplo, la posibilidad de que la amistad se encuentre a partir de una mirada o de un tono de voz que muchas veces en las redes sociales o en la televisión o por algún otro medio de comunicación no es tan enfática, no muestra tanto el alma. Estamos platicando con José Luis Cisneros acerca de este Día Internacional de la Amistad. ¿Hay algún dilema en este tema, mi querido José Luis, en cuanto a la reciprocidad y la subjetividad? Es decir, sí. De pronto yo puedo considerar a una persona muy amiga mía, pero en otra gente esto me va a decir, no son tan amigos, no es cierto, porque él lo ve de otra manera. ¿Es real esto? Sí se da. Muchas de las respuestas que se han dado sobre lo que es la filosofía la amistad desde la filosofía, tienen que ver con que no nos percatamos de que hay estos factores o estas causantes de amistad. Por ejemplo, si yo creo que por rendirme algún tipo de beneficio, de utilidad, alguien es mi amigo o es mi amiga, pues definitivamente alguien como Aristóteles, alguien como Platón, alguien como Michel de Montaigne te diría no lo es, ¿no? Tú le puedes llamar así. Entonces el dilema aquí viene cuando yo no percibo ningún tipo de utilidad o de beneficio en la amistad con alguien, pero la otra persona no lo percibe igual. Entonces, por ejemplo, Marsilio Ficino, un filósofo de la época del Renacimiento, decía que para que pueda haber amistad, uno tiene que morir por el otro, en el sentido figurado, en el sentido de entrega total del alma, pero entonces eso hace que nuestro pensamiento, como él pensaba, él decía que somos seres eminentemente espirituales y racionales, nuestro espíritu y nuestra razón se enfoca en alguien más, nosotros perdemos eso y dejamos de ser. Entonces necesitamos forzosamente que la otra persona también sienta lo mismo para regresarnos nuestro espíritu y nuestra racionalidad, pero desde la otra persona. Por eso Michel de Montaigne después va a decir, es que él es yo y yo soy él, ¿no? En el tema de la amistad. Pero cuando no pasa esto, dice Marsilio Ficino,
diríamos hoy, amigo, date cuenta, ¿no? Entonces ya nos citaste grandes filósofos de la historia desde Aristóteles para acá. Michel, ¿y quién más? Michel de Montaigne, Marsilio Ficino. Sin embargo, mi querido José Luis, de pronto aquí donde me ves me da por filosofar. Que bueno, todos profundamente, ¿no? Y una vez pensé en que el amor básicamente es, en el sentido estricto de la raíz, egoísmo. Es decir, me explico, porque se suena muy feo, ¿no? O sea, yo soy muy amigo de, otra vez mi productor, aquí lo tengo muy cerquita, soy muy amigo de él, porque yo me siento bien siendo amigo de él. Claro. En el momento en que yo me sienta incómodo o molesto o algo, avión, lo corro de mi vida, ¿sí? Porque, y esto sucede incluso con las parejas de hombre-mujer, vamos, las que sean de amor, ¿no? No necesariamente de amistad. ¿Es cierto eso o me equivoco? Pues no estoy seguro. Mi filosofía. El detalle, yo creo que ponerlo bajo esa mirada, sí. Precisamente al plantearlo así y al hacerme la pregunta, lo señalas como una hipótesis. Un acto de egoísmo, sí. Como una hipótesis. Vamos a ver. En esta opinión, muchísimos estarían de acuerdo. Otros dirían que no. Justamente cuando sucede esto y lo planteas abiertamente como un cuestionamiento y no como una afirmación tajante de así es la realidad y se acabó, sino como que se da uno el permiso de dudar. Se me ocurrió. Sí, ¿no? Y se da uno el permiso de dudar. Okay. En ese momento se inaugura la dialéctica. En ese momento. Ah, qué bonito. Entonces, cuando aparece la dialéctica, entonces filosofamos al respecto de un tema. Y en este caso yo te estaría, por dialéctica, obligado a decirte, ¿sabes qué? Vamos a buscar casos que te contradigan, ¿no? Vamos a buscar casos que te puedan contradecir. Y en hipótesis. En este caso, para que puedas, de alguna manera, reconfigurar tu primera afirmación con la complejidad de la diversidad de los casos que yo te podría poner. Y en este caso, yo podría pensar, como diría Elred, es otro filósofo del medievo, que la amistad, en todo caso, cuando llega al extremo, al amor, se vuelve extremosa, se vuelve exagerado. Es una amistad exagerada, ¿no? Independientemente del nivel de amistad que sea. Sí, entonces pensaríamos en casos concretos de la vida, en donde alguien cree amar a otro porque está exagerando su percepción de la amistad, pero no encuentra lo mismo de allá para acá. Entonces ya no me regresas el piropo, ya no me regresas el favor, no me regresas la consideración, no me ves de la misma manera, ya no estamos cómodos, ya no estoy cómodo y ahí sí te doy la razón. Estamos entonces frente a un acto egoísta. Pero ¿qué pasa cuando en el amor está visible en parejas de cualquier tipo, en donde comparten ideales o comparten valores o comparten perspectivas éticas? Cuando sucede esto, a fuerza estamos pensando que hay una reciprocidad. Por eso Marsilio Ficino decía, es que si la otra persona no está regresando, no hay reciprocidad. Cuando lo que yo entrego, pues es una señal, ¿no? De que no. José Luis Cisneros, acerca del Día Internacional de la Amistad, eres filósofo. De profesión, sí, e intento serlo de vocación. Se te nota en tus ejercicios que nos planteas. Aristóteles, dice por aquí en mis apuntes, Aristóteles plantea que en las buenas es lo mejor tener amigos y compartir con ellos. Claro. Mientras que momentos malos no deberíamos de compartir. ¿Hay algún filósofo, José Luis, que tenga un pensamiento opuesto a esto? Pues yo podría decir que no. La mayoría coincide en que al amigo o a la amiga no habría que molestarles, pero sí tener la disposición de uno abrirse si el amigo o la amiga nos pide que nos confesemos, que platiquemos, que nos desahoguemos con él o con ella. ¿A cualquier costo? Es que ese es el detalle. Se supone que la amistad está dispuesta a resistir cualquier costo, siempre y cuando no esté ahí mancillada la dignidad, el honor, porque eso es lo que señala, por ejemplo, Aristóteles, lo señalan todos, claro, absolutamente todos. Claro. La amistad implica que no pidas algo deshonroso, que no involucres a la persona por la que sientes amistad en algo indigno, en algo deshonesto. Pide eso.
Porque de otra manera, entonces estás lastimando parte de la esencia de la otra persona y ahí el lazo se rompe, ¿no? Y de hecho, Elred decía, la amistad cuando ya de plano no se puede sostener, tampoco hay que cortarla de golpe, despacito, dice, porque duele mucho deshacerse de una amistad de golpe y porrazo. Entonces hay que hacerlo despacio, porque la otra persona puede incluso hasta sentir una animadversión sobre uno si rompe el hilo de tajo, ¿no? Siempre es interesante platicar con los filósofos y duele, así como duele cuando pierdes un amigo, duele cuando te dicen 1 minuto, compadre, ya se va a acabar. Sí. José Luis Cisneros, muchas gracias. No, ustedes. Próximamente ya tendremos oportunidad de volver a charlar contigo. Claro que sí, con mucho en gusto. este programa, porque incluso de este y de cualquier otro tema, ustedes tienen temas para la vida entera, ¿no? Gracias. Terminamos esta charla con José Luis Cisneros por el Día Internacional de la Amistad. Muchas gracias. Tenemos más para usted. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches. Tenemos más para usted en Nuevo León en la Hora Nacional. Nuevo León en la Hora Nacional. Amigos, en Nuevo León en la Hora Nacional tenemos la oportunidad de platicar con Efrén Eduardo Rodríguez Pérez, un joven miembro de la mesa directiva del Club Gladiadores. Usted se preguntará, ¿y qué es el Club Gladiadores? Vamos, platícanos de ello. Buenas noches, mi querido Efrén Eduardo, bienvenido a casa. Buenas noches, Gregorio. Muchas gracias por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, el Club Gladiadores vendría siendo un club de ajedrez en el cual nosotros pues, nos juntamos a hacer dinámicas, todo relativamente al ajedrez, torneos, eventos. Dicen por ahí que es un deporte ciencia, ¿cierto? Es cierto, sí. ¿Por qué? Pues el ajedrez en sí es un deporte primero que nada. Ajá. Porque requiere mucho esfuerzo, o sea, tanto físico. Físico, así es. Físico. Pues estás sentadito, o sea. Claro, pero fíjate, una partida de ajedrez, Ajá. al momento de que tú estás ahí, no es como de que vas a durar unos 3 minutos. Bueno, sí, dependiendo del ritmo. Pero en un ritmo clásico, que es competitividad seria, puedes durar muchas horas ahí. Y la concentración es un agoto mental. Necesitas tener una condición física. Exactamente, una condición física. O sea, necesitas estar ahí con toda la energía. Vienen tantas preguntas a mi mente, mi querido Efrén Eduardo. La obvia, la inmediata que tengo, la más rápida. ¿A quién rayos se le ocurrió inventar ese juego y cuándo? Fíjate que esto dice la leyenda. Ajá, okay. Es una leyenda. Sí, es una leyenda, porque realmente como que no hay algo al 100%, ¿verdad? Pero la más aceptada es esta leyenda. En la antigua India, que actualmente es por donde está Afganistán, Pakistán, en el siglo VI, el rey de ese momento se llamaba Belkif. Si no me recuerdo, era Belkif. Okay. Esa persona estaba muy aburrida y decide hacer un concurso entre sus pobladores para quitarle el aburrimiento. Ya sea por entretenimiento o que le demostraran algo. Y llega este sabio, sabio Sisa. Llega Sisa con el rey Belkif y le enseña un tablero de 2 colores, blanco y negro, de 64 casillas. Y se lo muestra y le dice, no, pues este es un tablero de guerra y así. Así que el rey se interesó bastante por ello. Y él gana el concurso. Y le dice, bueno, pues ya ganaste el concurso, tu juego está muy padre, está muy chido. ¿Qué quieres de recompensa? Pide lo que quieras. Y él dice, no, pues ¿sabes qué? Dame un grano de arena por la primer casilla. Y me vas a dar granos de arena doblándolos hasta terminar las 64 casillas. Es decir, la primera casilla 1 grano, la segunda casilla 2 granos. La tercera casilla, pues de 2 pasa a 4. Ya. Ajá, y de 4 a 8. Ajá, y así se fue. Y así te vas y llegaron él dijo que sí, el rey, ¿verdad? Y dijo, no, pues se le hizo, pues no lo calculó, se le hizo una cantidad, pues, de que modesta. Ah, no, sí, está bien, denle sus granos de ajá, sí. No, pues ya cuando están haciendo los cálculos, no, hombre, pues que salió un montón. ¿No?
Y sí, esa es la de cómo ¿Y surgió. desde entonces es, digamos, igual desde el siglo VI? No, ha cambiado. Ha modificado. Sí, ha modificado bastante. En ese tiempo, en ese momento, a él se lo presentó, no de 4 jugadores, pero de 2, pero como de que 4 esquinas y cada uno tenía... Ajá, pero sí ha habido muchas modificaciones. Ok. Ujú. Hoy en día estamos hablando de un deporte ciencia de ¿cuántas piezas? Son 8, 16, 32. 32 piezas. 32. Inagotable el ejercicio, el tipo de jugadas o el planear, cuando he sido testigo algunas veces en video, por supuesto, de estos torneos internacionales de los grandes campeones de ajedrez del mundo que duran días Sí. y no se terminan. Ujú. Sí, bueno, realmente ahorita, antes, más o menos por el año 60, 1960, 1940, sí podía durar de que una sola partida más de un día. La prolongaban, había árbitros y todo, y al día siguiente la continuaban. ¿Hay un registro de cuál ha sido la más larga? Sí, sí hay. De hecho, acaba de romperse no en tiempos, pero sí en jugadas. Fue el año pasado, Ajá. el campeón mundial Magnus Carlsen contra el retador por la coronación del título del campeón mundial. Ok. Ajá, Ian Nepomniachtchi. ¿Cómo se saben esos nombres? Compitieron y ellos jugaron a lo que ahora se conoce como la partida más larga del momento. ¿Cuánto duró eso? Ay, no recuerdo, pero más o menos entre 130, 140 movimientos, más o menos. ¡Cielos! Sí. Y ya me que en 5 me matan. Me hacen el pastorcito. No, no es cierto. Mi querido Efrén Eduardo, ¿sí, verdad? Así es. Rodríguez Pérez, miembro de la mesa directiva del Club Gladiadores. Ya casi se nos acaba el tiempo porque es muy rápido aquí. Tanto que podemos ganarle cualquier torneo de ajedrez. ¿Hay torneos aquí en Nuevo León? ¿Cuándo son? Etcétera. Sí, sí hay torneos. Hay 2 tipos de torneos. Los que son oficiales, que los hace la federación, y los otros que hacemos nosotros los clubs. Somos varios clubs que organizamos torneos. Pues hablando de los nuestros, son más que nada fogueo. Hacemos premiaciones, que esa premiación consta más o menos de la inscripción recolectada. Y pues sí, eso vendría siendo, vaya. ¿Verdad? Hoy, ¿saben tus papás dónde andas? No digo, es que eres muy joven. Sí saben. Porque de pronto dice uno, bueno, ¿a qué hora se hicieron estos jóvenes? ¿Cuántos años tienes? Tengo 29. 29. Y ya es parte del consejo de la mesa directiva del Club Gladiadores de ajedrez. Así se llama. Así es. Están en las redes sociales. Sí, estamos como en Facebook, Instagram, YouTube, como Club Gladiadores. Ok. Me supongo habrá papás que se interesen porque sus hijos empiecen a jugar, a participar, a aprender más que todo este deporte ciencia. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti. Es la casa de ustedes, Efrén Eduardo Rodríguez Pérez, del Club Gladiadores de Ajedrez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Tenemos más en Nuevo León en la Hora Nacional. Amigos, así llegamos al final de Nuevo León en la Hora Nacional. Agradecemos su permanencia. No olviden que los esperamos la próxima semana a las 22:30 horas. Hasta aquí le acompañamos en la producción y relaciones públicas Grace Sánchez. Edición Alberto Gómez. Música original Milton Torres y Noel Reyes. Coordinación general Antonio Romo. Yo soy Gregorio Bernal. Buenas noches. Esta es una producción del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. Ahora, con el debido respeto, escuchemos el himno nacional mexicano.